Cordial saludo, espero que estén muy bien. En este semestre, en el curso de Pensamiento Crítico y Nuevas Tecnologías, hemos abordado 3 unidades que apuntan a lo mismo. La primera unidad, las noticias falsas. Allí hicimos comparaciones de cómo a veces no importa ni siquiera la ideología, que en diferentes corrientes y sistemas de creencias hay noticias falsas, en unas más que en otras. Luego hablamos un poco del tema del neuromarketing electoral, que allí estudiamos el tema de los 3 cerebros, el cerebro instintivo o reptiliano, el cerebro basado en las emociones, en el sistema límbico, y el cerebro que supuestamente se basa más en la razón, o el córtex, los 3 pisos del cerebro, algo muy importante para entender el neuromarketing electoral. Y en esta última unidad hemos hablado un poco de los clanes sobre todo del Caribe colombiano. Hablamos de los 54 clanes basados en la investigación de León Valencia y Ariel Ávila Martínez. Y como forma de cerrar el curso, estamos analizando el juicio penal al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Y sobre este juicio hay 3 reflexiones que vale la pena compartir. La primera, que Uribe tiene 268 procesos judiciales. Una pregunta válida y sensata sería: ¿cuántos presidentes en el mundo han tenido tantos procesos judiciales y qué tanto han avanzado? Y realmente responder esa pregunta implicaría una investigación muy rigurosa, pero a veces en el pensamiento crítico es más importante las preguntas que las respuestas, porque las preguntas son líneas de investigación que se abren. Y si analizamos las 3 unidades que hemos tenido en este curso, tanto la de noticias falsas como la de neuromarketing, como la de los clanes, todas apuntan a lo mismo: a ver que en Colombia la politiquería funciona con esos 3 mecanismos. Funciona con noticias falsas, con montajes, con calumnias. En Colombia la justicia muchas veces es para el de Ruana. Cualquier colombiano de a pie, con estos procesos tan escandalosos, ya estaría preso. La justicia es para el de Ruana. Una frase de cajón, pero muy cierta. Y también está el tema de los clanes en relación con esa necesaria reforma a la justicia. Y en esa medida es importante analizar el papel de la prensa. ¿Hasta qué punto la prensa realmente fomenta el pensamiento crítico, la memoria histórica, la ética? Y realmente la prensa tradicional colombiana solamente le interesa vender y venderse al mejor postor. La prensa colombiana ha tenido momentos buenos por algunos medios que han sacado la cara. Acá estoy recordando, por ejemplo, El Espectador, cuando estaba don Guillermo Cano, asesinado por el cartel de Medellín, con los dineros de Luis Carlos Molina Yepes, un amigo y socio precisamente del expresidente que está en juicio penal. Y lamentablemente la prensa ha recibido golpes muy duros, históricamente hablando, y también en la actualidad. No solamente está el ejemplo de don Guillermo Cano, sino también el de Jaime Garzón, que como humorista, periodista, mediador en procesos de paz fue perfilado. Y si bien es cierto, la banda La Terraza
que trabajaba en ese momento para los paramilitares, es la que pone los sicarios para matar a Jaime Garzón. Hay delincuentes de cuello blanco que también tuvieron que ver con ese magnicidio a Jaime Garzón. Y si hablamos del presente, al amigo Jaime también, precisamente el amigo de Cúcuta, curiosamente tocayo del otro, también lo matan por denunciar unos clanes. Y los medios y la justicia, entre comillas, se ensaña contra un sicario que presuntamente pertenece al Tren de Aragua, que supuestamente lo mató a sangre fría y por un defecto en su forma de caminar lo encontraron. Pero miren que ya casi nadie está hablando del tema de Jaime Vázquez. Al menos en el caso de Jaime Garzón, la gente siguió hablando, porque al fin y al cabo era un periodista más famoso. Pero si uno se mete a Google Noticias, casi nadie está hablando de Jaime Vázquez. Y eso demuestra que Colombia es un pueblo con casi una nula memoria histórica. Y por eso el pensamiento crítico debe apoyarse en las tecnologías para hacer ese proceso de conciencia histórica y sacarnos de la histeria, porque es otro tema que también nos devuelve al asunto del neuromarketing electoral. Gran parte del pueblo colombiano se mueve es por las emociones, por los instintos. Pesa más el sistema límbico y también el sistema llamado reptiliano que el sistema cortex. Y si algo nos permite el pensamiento crítico es evidenciar que no existe una disociación entre los tres cerebros, entre las tres formas de pensamiento, porque hay ocasiones en donde el cerebro reptiliano o el sistema límbico, lo que llaman el pensamiento intuitivo, nos puede salvar la vida. En un atraco, en un atentado, en un desastre natural. Y no se trata de reducir con un enfoque minimalista las operaciones críticas al cerebro cortex, pero sí reconocer que este cerebro es el que ayuda a articular procesos metacognitivos, a desarrollar habilidades cognitivas como el análisis, la interpretación, la inferencia, la autorregulación, la explicación, la evaluación de los argumentos. Y en ese proceso de habilidades cognitivas también juegan las actitudes que se tienen hacia el pensamiento crítico, como por ejemplo la humildad intelectual o las reglas heurísticas, que también se complementan con las disposiciones y con las habilidades cognitivas y metacognitivas. Las reglas heurísticas son las que nos permiten investigar, pero se está formando una opinión pública que cada vez investiga menos. Y esto lo digo porque en redes sociales se nota el analfabetismo funcional, el analfabetismo político. Y eso lo veíamos el viernes pasado, cuando había gente que confundía al abogado Jaime Granados con el juez, cuando había gente que confundía al abogado de los exfiscales Montealegre y Perdomo con el abogado de Uribe. Estamos tan mal en Colombia que este proceso lleva 12 años y el colombiano promedio
no lo entienden. Por ejemplo, ahorita una señora preguntaba que si hoy metían o no metían a la cárcel a Uribe. O sea, eso demuestra que la gente no entiende eso, y está bien que no lo entienda, porque al fin y al cabo este caso solamente ha sido mediático en 2 años. En el 2020, en plena pandemia, por el tema de que a Uribe le decretan desde la Corte Suprema de Justicia una prisión preventiva, y también el tema de cómo esto, a partir de ese hecho, se vuelve mediático. Pero eso no significa que la gente lo entendiera, porque eran 1554 páginas del radicado del magistrado ponente César Augusto Reyes, de la Corte Suprema de Justicia. Un radicado que está en un discurso netamente jurídico, y que particularmente son los abogados penalistas los que entienden a cabalidad lo que dicen esas letras. Pero el pueblo colombiano raso no está entrenado ni para entender esos radicados, ni para entender la historia, ni la política, ni los clanes. De ahí la importancia de fomentar un proceso de alfabetización, porque es la única forma que tenemos de despertar como pueblo. Y por eso hemos tenido estos 54 clanes en el poder. Los hemos tenido en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el cuarto poder, en los medios masivos, que terminan siendo de pura desinformación. Por eso es tan importante que aprovechemos estos escenarios de país para repasar algunos conceptos, algunas técnicas argumentativas, algunas habilidades cognitivas y metacognitivas del pensamiento crítico. Y podemos notar que este discurso de las audiencias es un discurso que en otra época lo llamarían disque culto, lleno de latinismos, de tecnicismos. Es un discurso que también lo podríamos llamar desde la figura retórica del eufemismo, en donde la gente puede creer con las trampas discursivas que algo es verdadero porque es bonito. Y de ahí viene otra frase de cajón: de eso tan bueno no dan tanto. El discurso leguleyo puede sonar bonito cuando te hablan, por ejemplo, de hermenéutica jurídica, o cuando te hablan de hechos jurídicamente relevantes. Eso puede sonar bonito, pero la gente del común no entiende esos conceptos, y se crea allí una barrera comunicativa, y eso también induce a que el pueblo raso no entienda lo que está pasando y que sea fácilmente manipulable por la prensa tradicional. Y por eso es tan importante que se utilicen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para que las personas tengan una explicación didáctica de estos casos que son tan complejos, pero que son tan importantes para lo que somos como país. En particular, en este caso, hay involucrados exfiscales, magistrados, excongresistas, expresidente, y también personas del común. Del mismo modo que hay narcotraficantes y paramilitares. Es un caso bastante complejo, pero que merece un análisis crítico,
Y sería una forma digna de despedir este curso, analizar algunos elementos discursivos de este proceso que están relacionados con lo que hemos llamado las habilidades críticas. Y precisamente el pensamiento crítico se logra cuando se escuchan todas las caras de la moneda. Y puede ser tedioso ese ejercicio, pero la clase pasada lo intentamos dividiendo esto en 3 bloques. El bloque de los acusados, el bloque de los acusadores y víctimas y el bloque de las instituciones que supuestamente deben brindar cierto grado de neutralidad, en tanto que deben ser instituciones como la Procuraduría, que en teoría deberían velar por los derechos de todas las partes. Pero a esta Procuraduría que tenemos acá no le interesan las víctimas, porque es una Procuraduría montada por los victimarios, montada por el clan de los Char. Una Procuraduría uribista de los Char no va a cumplir su rol adecuadamente. Hasta hace poco teníamos una fiscalía que era igual, una fiscalía totalmente fracasada, de bolsillo, que solo servía para aumentar la impunidad. Pero el país tiende a mejorar, porque ya tenemos un Congreso más decente que hace 4 años, ya tenemos una fiscalía más decente que hace unos meses, tenemos una presidencia con menos escándalos, la mayoría de escándalos mediáticos, más que judiciales, una presidencia que no tiene tantos escándalos como las anteriores. Entonces, el país tiende a mejorar, pero todavía quedan esas secuelas, ese pasado criminal de delincuentes de cuello blanco que están impunes. Y acá es en donde se hace necesario el ojo crítico que nos permita entender la diferencia entre una falacia y un argumento correcto. En este proceso judicial van a ver ustedes un uso recurrente de cierto tipo de falacias. Por ejemplo, que yo soy una víctima, que los que me acusan son mis enemigos políticos, que yo soy bueno, y eso es lo que uno llamaría ideas subjetivas y excesivamente irracionales. Mientras que, por otro lado, vemos el discurso oscuro, lleno de leguleyadas, de verborrea y de eufemismos del señor Granados. Y también vemos el discurso técnico, pero que es contundente y que se basa en los hechos, sin verborrea, sin pleonasmo, sin saturación. Entonces, eso es lo que encontramos en esta audiencia. Y la última reflexión que vale hacer es cómo lograr que el pueblo se eduque críticamente desde las tecnologías y que se pueda realmente construir una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental.